Estimados compatriotas, buenas tardes. Sí, soy Daniela Campolieto, comandante de Herbas 330 de Aerolíneas Argentinas. En este video expreso mi voluntad para presentarme de CEO de Aerolíneas Argentinas. Tengo 25 años de compañía, mucho conocimiento de la ruta que volamos. Para llevar adelante una reestructuración total de la compañía y en ella asegurar su absoluta rentabilidad. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, querido Pedro. La verdad es que te escuchaba saludando por las Navidades al castigado pueblo venezolano. Hoy por lo menos sí es Año Nuevo Judío. Así que sí. Shana Tová, digamos, Shana Tová para toda la para comunidad. nuestra audiencia que profesa la fe judía. Así le digo yo a los judíos, yo soy católico, apostólico, romano y ustedes son mis hermanos. Así Álvaro, vamos a hablar de dos temas. Aerolíneas Argentinas y el financiamiento de las universidades. Escuchaste mi editorial. Este es un tema que hay que discutirlo con sensatez y poner todo sobre la mesa. Aerolíneas Argentinas nos costó 8.000 millones de dólares desde que lo estatizamos y cuesta más de lo que vale American Airlines y mismo precio que Lufthansa, con la diferencia que tienen 700, 900 aviones contra 80 que tiene él. Sí. Yo creo que, bueno, lo primero es desandar la democracia de las pasiones, ¿no? O sea, esta cuestión de que porque hay exceso en aerolínea no hay que tener más aerolínea, digamos. Es como que dijéramos, bueno, básicamente si Milei no pudo aguantar una pasantía en el Banco Central, entonces no lo podemos considerar economista, ¿no? Sería un absurdo sostener una cosa como esa, como también es un absurdo, digamos, esta pretensión de que no debiéramos tener aerolínea porque aerolínea ha caído en exceso. Indudablemente hay exceso que son verdaderamente nefastos en aerolínea. Nos hemos estado noticiando acerca de incluso el régimen de privilegios que tienen exactamente los empleados de aerolínea y demás. Ahora bien, como vos bien advertías en tu editorial, la Argentina se encuentra entre los 10 países geográficamente más grandes del mundo. Si me apurás, creo que entre los 8 países geográficamente más extensos del mundo. Con lo cual, bueno, así como gobernar es poblar, según Alberdi, a mediados del siglo XIX, gobernar es mantener comunicado, digamos, por alguna vía absolutamente a este maravillosamente gigantesco país que tenemos la suerte de poblar. Y ahí es donde a mí me parece que hace falta la racionalidad, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que charlábamos y coincidíamos en que si hay una curiosidad histórica entre países muy disímiles es que tanto Rusia como Estados Unidos, absolutamente bipolares durante prácticamente todo el siglo XX, decidieron que el ferrocarril era la vía idónea para mantener a esas dos naciones que tienen tamaños prácticamente continentales, ¿no? Para mantenerlos cohesionados. El transiberiano todavía funciona y la historia del ferrocarril es la historia de la gran empresa y la historia de los Estados Unidos. El ferrocarril que hizo de Carnegie el hombre más rico de Estados Unidos hasta que fue y se lo compró al ferrocarril con un cheque, creo que era de 5.000 millones de dólares de la época, se lo compra Rockefeller. Pero funcionan los ferrocarriles. Funcionan los ferrocarriles en Europa. No son baratos, no es barato andar en tren en Europa, pero también funcionan. Entonces, bueno, la Argentina, durante el menemismo, básicamente estableció la política ramal que para, ramal que cierra. Y dejamos de tener esa Argentina cohesionada a través del ferrocarril. Bueno, ¿a través de qué la vamos a cohesionar? Bueno, dado el tamaño de nuestro país, una buena respuesta es a través de la aviación, de la aeronavegación. Entonces la cuestión es, ¿valdría la pena tener una aerolínea de bandera que eventualmente sea deficitaria a cambio de tener el país comunicado? Bueno, me parece que esa es una pregunta válida. Claro está,
¿a qué coste de déficit? ¿No? Es decir, una cosa es que, bueno, vos arrojes algún resultado negativo por año, algunos años sí, otros años no, y otro, como vos bien decís, que tengamos una aerolínea de bandera que es cara para los argentinos, con un costo para los argentinos. No hubiera sido más fácil comprar American Airlines o hubiera sido más fácil comprar Lufthansa. Entonces me parece que ahí es donde justamente eludimos las grandes discusiones, ¿no? Es decir, entre los que creen que la aerolínea argentina a esta altura del partido es como el himno, ¿no? Entonces que consecuentemente intocable, y los que la demonizan por completo y vienen con esta cuestión de que al déficit de aerolínea lo paga gente con sus impuestos que nunca en su vida va a viajar en avión. Bueno, yo trataría de abandonar, digamos, el maniqueísmo de las discusiones. Sí, son consignas que no acercan. Pero claro, porque pero además, son blanco o negro, ¿no? Álvaro, pero me parece que diste la clave. Me parece que la reacción de la gente con aerolíneas son por los privilegios, no por el coste que tiene. Porque cuando vos le explicás esto racionalmente, mire, hay rutas que son deficitarias, pero son necesarias hacer. Mira, Macri cometió un error. Macri dijo, cielos abiertos, así que vengan todas las compañías y esto es el capitalismo. ¿Qué pasó con Norwegian? Se fue. ¿Qué pasó con Avianca? Se fue, porque no hay mercado. Así es. Entonces, ojo con esto de creer que se soluciona abriendo el mercado a todas las aerolíneas. Van a ir a hacer las rutas rentables, la no rentable no la va a hacer nadie. Lo que nos pasó con el agua en Tucumán. Cuando privatizan el agua en Tucumán y la compañía General de Sceaux francesa dice, bueno, pero yo me quedo solamente con los circuitos de agua que son rentables. Y tuvimos que crear el CEPAPI justamente para llevar agua donde la compañía privada sostenía que no era rentable invertir ni nada por el estilo. Tenemos que terminar con esta política, los barquinazos. Para el kirchnerismo, gobernar es gastar. Para Milei, gobernar es presupuestar. Bueno, gobernar es mucho más que uno de esos extremos o el otro, ¿no? Pero bueno, desdichados los argentinos que estamos sumidos en una cultura del maniqueísmo, la bipolaridad, el antagonismo, ¿no? En esta suerte de neurosis de la discusión pública donde o es todo o es nada, ¿no? Donde los vetos del gobierno además son totales, ¿no? No es que el gobierno te veta parcialmente, no, te veto todo, porque o todo o nada. Sí. No sirve construir un país desde estas posiciones. Sí, nada se construye desde esta posición. Por eso tenemos tantas posibilidades, pero no podemos crear un proceso de desarrollo continuo y permanente. Yo decía, pues llegaste justo un poquito más tarde, esto no es el mejor país del mundo ni es el peor país del mundo. Esto no es que estamos predeterminados a la grandeza, ni tampoco que todo pasado fue mejor. Esto es una realidad compleja que se construye con racionalidad, con honestidad, poniendo todo sobre la mesa, dejando de lado las consignas que no son rigurosas con la realidad. Y en aerolínea. Vamos al tema de la educación. Otro tema, porque las universidades son necesarias, vos ya dijiste lo que construye la educación pública en la escolaridad y lo que significa la universidad para un país. Uno te construye la nación, el otro te da una identidad. Estamos discutiendo, bueno, necesitamos universidades, pero no con este nivel de autonomía que de pronto no tengan auditorías externas, no internas. De pronto externa. Pero también hay otro dato, porque los que salen hoy están, los que marcharon, son los que defendieron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que creó 17 universidades, una de ellas la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, donde Alberto le dio 1.500 millones de pesos y hubo 16 egresados. Mira, si fuera una protesta de descarados, yo creo que al gobierno no le preocuparía como le preocupa. Me parece que al gobierno le preocupa porque ahora en las calles de Tucumán, en la tarde de hoy, y en las calles de Buenos Aires y de los 31 conglomerados urbanos de más de 1 millón de habitantes de este país, en otras ciudades importantes también, marchó mucha gente que lo votó a Milei.
como también muchos de los jubilados que quedaron con la ñata contra el vidrio, con la ley de movilidad jubilatoria, también lo votaron a Milei por el manoseo que habían sufrido durante el cuarto gobierno kirchnerista. Muchos de esos jubilados lo habían votado a Macri, después le dieron la espalda a Macri, lo votaron a Alberto, le dieron la espalda a Alberto. Los jubilados sí saben votar, y son muchos, digamos, ¿no? Los universitarios otro tanto. Nosotros ya hemos desarrollado, y no vamos a repetir, además por una economía de tiempo, lo que la universidad significa. La universidad sí está más cerca de ser un símbolo típicamente argentino, mucho más que aerolínea, y de manera mucho más grata. Al gobierno le va a generar estos costos. ¿Sí? La masividad de la marcha es incontrastable. O sea, si el gobierno va a pretender que a esta marcha solo han marchado opositores, bueno, entonces el resultado de las elecciones de diciembre es incomprensible, ¿no? Yo lo que veo además es que está empezando a tener problema el gobierno con los famosos 84 héroes, eso a los que invitó a cenar en Olivos, pero ni siquiera les pagó la comida, ¿no? Estamos teniendo un problema con estos famosos 84 héroes porque muchos son egresados de escuelas, de universidades públicas, muchos tienen a sus familias con padres o hermanos que son académicos e investigadores en universidades públicas, muchos vienen de partidos muy identificados con la universidad. El radicalismo, indudablemente, la reforma del 18, pero también el peronismo. La ley que prohíbe el arancelamiento universitario en las universidades públicas es de Juan Domingo Perón, del primer gobierno de Juan Domingo Perón, para más datos, y que es el mismo Perón que crea la Universidad Obrera, que es hoy la tecnológica. Digamos así, la universidad atraviesa la identidad de los grandes movimientos populares, tanto de clases obreras como de clases medias en la Argentina. No va a ser para el gobierno tan sencillo que su veto prospere en el Congreso como lo ha sido con el caso anterior. Yo estuve conversando con autoridades de la UNT, concretamente con el secretario general de la UNT, que es José Hugo Saab, quien me dijo que hasta acá ha habido solo 2 parlamentarios nacionales que se comunicaron con distintos sectores del rectorado para preguntar cuál era la realidad de la UNT. Uno es Campero, que habló directamente con Saab, el otro es Pablo Yedlin, que habló con la vicerrectora Mercedes Leal, ¿no? Para consultarle, bueno, cuál era la realidad presupuestaria, cómo estaban y demás. No tenemos ley de presupuesto 2024, tenemos un presupuesto 2023 prorrogado. Bueno, la diferencia es que el 1 de enero del 24 empezamos con las mismas partidas del 1 de enero de 2023 sin la actualización del 211% de inflación. El gobierno, ¿qué actualizó en las universidades? El gasto de funcionamiento. Dio aumentos para gasto de funcionamiento del orden del 270%, que en líneas generales tiene que ver con pagar los servicios públicos en la universidad, la luz, el agua. La torta de gasto de la universidad es la partida más pequeña. Es el 10% claro. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán. El otro 90% es fundamentalmente salarios de docentes y salarios de no docentes. Entonces, bueno, la verdad es que encuentra ahí un esquema de enorme complejidad el gobierno de Milei cuando ya empezó el año electoral. Lo inauguró él el sábado pasado, insultando a los periodistas, pues yo te cuento que en la Argentina la culpa de todo la tiene el periodismo, ¿no? Después deberíamos hacer una mea culpa, digamos nosotros, porque todo es culpa de nosotros. Pero básicamente, ahí, digamos, Milei inauguró el año electoral. Presentó su Partido de la Libertad Avanza y dijo, larguemos la campaña para el año que viene porque prometió un batacazo. Palabra bastante curiosa, ¿sabes, Pedro? Si buscamos batacazo en el diccionario de la Real Academia, es un golpe estrepitoso. O sea, si yo me cayera de bruces, yo sufriría un batacazo. Sí.
En la Argentina hemos convertido ese término en una especie de acto triunfal, digamos, cuando es exactamente todo lo contrario. Él ha prometido un batacazo en las urnas, el año electoral ha comenzado y el año electoral comienza con Milei y una multitud en Parque Lezama, movilizada en colectivos y con una multitud espontánea en las calles de toda la Argentina. Mensaje para el gobierno. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana.